El aullido de la casona. Me llamo Leonardo, y esta es una historia que no suelo contar. Solo algunos de mis amigos más cercanos saben lo que sucedió, y aún hoy, casi 30 años después, cuando la relato, puedo sentir el escalofrío subiéndome por la espalda y el temblor en mis manos. La noche de Halloween de 1995 cambió algo en mí. Me dejó marcado, pero no como esas historias de terror de las que luego te ríes. No. Esta noche me dejó con una cicatriz profunda que revivo cada vez que llega octubre. Era la época de Halloween en Buenos Aires, y aunque en Argentina no era una celebración tan extendida como en Estados Unidos, en ese entonces algunos grupos de adolescentes nos retábamos a vivir experiencias terroríficas. Mis amigos, siempre buscando probar nuestra valentía, idearon el desafío de la casona, un reto para pasar la noche en una vieja mansión en ruinas, en una esquina olvidada de la ciudad. Aquella casona de fachada desgastada y ventanales rotos había sido alguna vez el hogar de una familia adinerada, pero desde hace años nadie sabía nada de sus antiguos dueños. Solo se decían cosas turbias, como desapariciones inexplicables y muertes trágicas. Perfecto para Halloween, ¿verdad? Al caer la tarde, me preparé con una linterna, una navaja de bolsillo y mi mochila con algo de comida y agua, por si me daba hambre. Mis amigos prometieron venir a buscarme a las 5 de la mañana, si es que lograba sobrevivir a la noche, bromeaban. Me dejaron frente a la casona, con su aspecto macabro resaltado por el débil resplandor de la luna entre las nubes. La fachada estaba cubierta de plantas trepadoras, que parecían ahogar las paredes como garras en carne viva. Las ventanas, rotas y negras, parecían ojos vacíos observándome. Di un paso hacia el porche, y el viejo piso de madera crujió bajo mis pies como un lamento en la noche. El aire en el interior era pesado, con un olor a humedad mezclado con algo más. Algo que no supe identificar en el momento, pero que luego recordaría con terror. Avancé, iluminando con la linterna las paredes cubiertas de polvo y telarañas, los muebles olvidados que parecían haber sido abandonados en un instante. El lugar tenía una atmósfera irreal, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel último momento en el que alguien habitó allí. Me instalé en lo que parecía haber sido una sala de estar. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz amarillento, desgarrado en algunas partes, y el mobiliario era anticuado, lleno de polvo y abandonado al olvido. Me senté en el suelo y saqué mi botella de agua, tratando de relajarme y de convencerme de que esto no era más que un reto, algo para reírnos después. La noche avanzaba y el silencio absoluto empezaba a presionar en mis oídos. Todo estaba en calma hasta que escuché el primer ruido. Un aullido lejano de un perro rompió el silencio. Era un sonido profundo y solitario, como si el animal estuviera sufriendo. Al principio no le di importancia, podría ser cualquier perro de la calle. Pero el sonido se hacía cada vez más cercano y me parecía imposible que ningún perro quisiera estar en ese lugar lúgubre. Salí al patio con la linterna, esperando ver algún animal que explicara el ruido. El viento soplaba, moviendo las hojas secas en el suelo, pero el lugar estaba desierto. Miré alrededor, iluminando cada rincón, pero no había ni rastro del perro. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra. Rápida, negra y densa, cruzó de un lado al otro del patio. No tenía forma humana, pero tampoco era algo animal. Mi respiración se cortó y mis manos temblaban al sostener la linterna. No quería estar aquí, pero el orgullo me empujaba a aguantar un poco más. Me dije a mí mismo que quizás era mi imaginación, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces el aullido cambió. Ya no era un perro, ahora era el grito de una mujer. Un grito desgarrador, de esos que penetran en el alma y te hielan la sangre. Me sentí paralizado por el terror, sin saber qué hacer. El sonido venía desde algún lugar dentro de la casa, o al menos eso parecía. Volví a entrar, impulsado por una especie de impulso que no puedo describir, como si algo o alguien me atrajera hacia el interior. Caminé por un pasillo oscuro que llevaba a lo que parecía una cocina antigua. Allí, el silencio era absoluto y el olor era cada vez más penetrante, como a metal oxidado y a tierra mojada.
Iluminé la estancia y mis ojos se encontraron con algo que jamás podría olvidar. En el suelo, cubierto de polvo, había marcas de manos, como si alguien hubiera intentado arrastrarse, dejando rastros en la mugre que cubría el suelo. Las huellas se extendían hasta una puerta entreabierta que daba a un sótano. Tragué saliva. Sabía que lo lógico sería salir de allí, correr y no volver nunca. Pero una fuerza inexplicable me empujó a acercarme a la puerta. Apenas puse un pie en el primer escalón, el olor a tierra húmeda se intensificó, mezclado ahora con algo agrio, algo que me recordó a carne descompuesta. Mi linterna parpadeaba, iluminando apenas el descenso al infierno que tenía frente a mí. Bajé un par de escalones y el grito se escuchó de nuevo, esta vez más cercano y más claro. Era el grito de una mujer y parecía estar pidiendo ayuda. Sentí un escalofrío en la nuca y la piel de los brazos se me erizó. Bajé unos escalones más y fue entonces cuando mi linterna murió. La oscuridad se cerró sobre mí y el pánico me invadió. Traté de girarme, de subir de vuelta, pero mis piernas no respondían, como si algo me hubiera atrapado. Y entonces sentí una mano fría rozar mi tobillo. Fue apenas un toque, pero bastó para desatar en mí un terror absoluto. Sin pensarlo, subí los escalones de dos en dos, tropezando y arañándome con las viejas tablas de madera. Escuchaba pasos detrás de mí, como si alguien estuviera subiendo a toda velocidad, persiguiéndome. Llegué al piso de arriba y corrí por el pasillo sin mirar atrás, con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. Cuando llegué a la sala, algo me detuvo en seco. Allí, en el centro de la estancia, estaba la figura de una mujer. Su piel era pálida, casi transparente, y sus ojos estaban hundidos, llenos de una tristeza que parecía ancestral. Nos miramos por un segundo, y en sus labios vi formarse una especie de sonrisa torcida. No sé qué fue lo que me dijo, si es que realmente dijo algo, pero en ese momento el aullido volvió, tan fuerte que resonó en toda la casa. Sentí un dolor agudo en los oídos y caí de rodillas, cubriéndome con las manos para bloquear el sonido. Fue entonces cuando comprendí que tenía que salir. Me levanté y corrí hacia la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada. La golpeé con todas mis fuerzas, desesperado, sintiendo que el aire en mis pulmones se agotaba. La risa de la mujer resonaba detrás de mí, una risa fría y burlona, que no era humana. Giré y la vi acercarse lentamente, sus pies flotando apenas por encima del suelo, como si fuera un espectro. Sus ojos me miraban con una mezcla de odio y lástima, y su sonrisa se extendía hasta lo imposible, deformando su rostro en una mueca grotesca. No sé cómo, pero logré abrir la puerta de un empujón final y salí corriendo, dejando atrás la casona y su maldición. No miré atrás en ningún momento, sintiendo que si lo hacía, me atraparía para siempre. Cuando mis amigos me encontraron a la mañana siguiente, sentado en una acera a varias calles de distancia, no pude decirles nada. Las palabras no salían y ellos tampoco preguntaron demasiado. Desde esa noche, nadie en mi grupo volvió a mencionar la casona. Dejamos de hablar de retos y desafíos, y yo, bueno, cada vez que escucho un aullido en la noche, siento que aquel grito de mujer se avecina, como una sombra que jamás me dejará. Desde aquella noche, el Halloween nunca volvió a ser el mismo para mí. El juego del espejo. Era Halloween de 1998 en Nueva Orleans, y nunca olvidaré esa noche, aunque hace tanto tiempo ya. Tenía 16 años, lo suficientemente joven para ser estúpido e imprudente, y suficientemente viejo como para pensar que no le temía a nada. Mis amigos y yo habíamos oído historias sobre una casa abandonada en el borde del barrio, justo donde comenzaban los pantanos. Era una de esas casas que ya nadie notaba, no estaba embrujada en el sentido clásico, no tenía historia ni nombre, solo era un edificio viejo, desmoronado y oscuro, olvidado entre las sombras de la vegetación que lo rodeaba. Pero decían que en esa casa, si mirabas un espejo justo a la medianoche, podrías ver el reflejo de tu muerte. Nosotros habíamos bromeado sobre eso, y alguien, creo que fue Jacob, el más bravucón, propuso hacer la prueba del espejo de medianoche. No sé si era el efecto de la cerveza o la adrenalina de la noche, pero todos aceptamos.
No queríamos admitirlo, pero la idea de enfrentar a la muerte en el reflejo de un espejo, al menos en broma, nos seducía. Llegamos poco antes de la medianoche. La casa era peor de lo que recordaba, las ventanas estaban rotas, el suelo cubierto de hojas y polvo, y el aire estaba denso, como si el tiempo no circulara por allí. Todo estaba ahogado en silencio. La madera del piso crujía bajo nuestros pies y el olor a moho y humedad se hacía cada vez más intenso mientras caminábamos más adentro. Habíamos llevado velas, unas baratas, como para recrear ese ambiente lúgubre. Colocamos una frente a un espejo grande y antiguo que encontramos en una de las habitaciones del segundo piso. Parecía ser el único objeto intacto en esa ruina de casa, y eso me inquietó. Las llamas proyectaban sombras alargadas que danzaban alrededor y el ambiente comenzó a hacerse irreal, como si las paredes se cerraran sobre nosotros. Cuando llegó el momento, todo el mundo enmudeció. Encendimos las velas y, uno por uno, nos posicionamos frente al espejo, esperando. Al principio, no ocurrió nada. Solo vi mi reflejo, pálido, con los ojos abiertos de par en par, y la expresión de quien se miente a sí mismo para mantenerse en calma. Me parecía estúpido, pero no podía apartar la vista. Jacob se rió entre dientes, bromeando sobre lo absurdo de la situación. Pero entonces vi algo. Fue un destello, algo rápido, como una sombra, algo que pensé que era un truco de la luz. Me acerqué un poco más, y ahí, en el cristal, apareció. Era un hombre anciano, vestido con ropas viejas y descoloridas, como si llevasen décadas acumulando polvo. Lo extraño eran sus ojos, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Solo había un vacío oscuro en su mirada, unos agujeros profundos y negros que parecían absorber todo, incluso la luz de las velas. Me quedé paralizado, el pánico inmovilizando cada músculo de mi cuerpo. Sabía que no debía mirar, que era solo un reflejo, pero algo en el hueco vacío de sus ojos me mantenía ahí, pegado al espejo. Mis amigos también lo vieron. Jacob dejó de reírse de inmediato y sus ojos se abrieron, aterrados, mientras intentaba decir algo, pero su voz salió ahogada. Ninguno de nosotros podía moverse. Sentí un frío helado recorrerme la espalda cuando el anciano en el espejo comenzó a moverse lentamente, sus labios resecos empezaron a abrirse en una mueca de dolor o tal vez de desesperación, pero en silencio. Intenté retroceder, pero no pude. Mis piernas parecían congeladas. Fue entonces cuando noté que, en el espejo, mis ojos también empezaban a cambiar. Sentía un ardor, un calor creciente, y vi como mis ojos, mi reflejo, comenzaban a apagarse, a llenarse de un vacío negro, como los del hombre. Intenté cerrar los párpados, pero el reflejo me mantenía allí, atrapado. Era como si estuviera siendo absorbido por la imagen en el cristal. Mis amigos comenzaron a gritar, pero los sonidos parecían apagados, como si la casa misma se tragara las voces. Entonces, sentí que una mano fría como el hielo se posaba en mi hombro. Su tacto era gélido y firme, y me recorrió un escalofrío que parecía nacer en la médula de mis huesos. Intenté girar para ver quién o qué era, pero no había nada detrás de mí, solo el espejo y la sombra del anciano que parecía cobrar más forma, hacerse más real. El anciano en el reflejo sonrió, y no era una sonrisa humana. Había algo profundamente perverso y retorcido en esa expresión, como si estuviera disfrutando del horror que nos causaba. Sentí que algo me llamaba desde dentro del espejo, una especie de fuerza que me arrastraba. Me estaba alejando de mis amigos, del cuarto, de la realidad misma. En ese instante, me pareció ver a alguien detrás de mí, una sombra humana, que se acercaba lentamente, como si fuese parte de esa pesadilla. Entonces, sin previo aviso, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Nos quedamos en completa oscuridad. Solo se oía nuestra respiración y el crujir del suelo, como si alguien más estuviera moviéndose en la habitación. En el silencio, me pareció escuchar un susurro. Era una voz susurrante y quebrada que repetía algo una y otra vez, palabras que no podía comprender, pero que llenaban el cuarto de una opresión indescriptible. Jacob empezó a gritar, y cuando las luces finalmente regresaron, vimos que su rostro estaba cubierto de arañazos profundos, como si algo lo hubiera atacado.
Su mirada era de un terror absoluto y sus labios temblaban, tratando de formar palabras que no podían salir. Fue entonces cuando todos rompimos el trance. Corrimos, tropezando y empujándonos los unos a los otros en nuestro intento desesperado por salir de la casa. Cuando finalmente salimos al aire libre, ya nada parecía real. La noche se sentía pesada, casi líquida, como si el mismo ambiente estuviera contaminado por esa presencia de la casa. Jacob seguía en estado de shock y los otros no paraban de mirar hacia atrás, como si temieran que el anciano estuviera siguiéndonos. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos huecos, esa mueca retorcida en el espejo y sentía de nuevo esa mano helada en mi hombro. Mis amigos y yo dejamos de hablar de lo que pasó. Ninguno quería recordarlo, como si ignorándolo pudiéramos deshacernos de la experiencia. Pero semanas después, Jacob dejó de ir a la escuela. Nos dijeron que se había mudado, pero nunca más supe de él. Algunos decían que lo habían visto rondando cerca de la casa abandonada, mirando hacia el interior, como si algo lo llamara. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía tengo pesadillas. A veces despierto en medio de la madrugada y siento que hay alguien en la esquina de mi cuarto, observándome con esos ojos vacíos. El lamento. Halloween siempre ha tenido un aire especial en Cartago, una ciudad marcada por la historia, el misticismo y las leyendas. Las viejas iglesias, los cementerios y las calles solitarias adquieren una atmósfera más pesada durante esta noche en particular. Sin embargo, hasta aquella noche de Halloween que recordaré hasta el día de mi muerte, jamás había sentido un miedo tan crudo, tan penetrante y tan real. Todo comenzó cuando, por curiosidad o quizás por un extraño deseo de enfrentar el misterio, decidí pasar la medianoche explorando las ruinas de la iglesia de Santiago Apóstol, un lugar conocido por su pasado oscuro y sus historias siniestras. Había escuchado tantas veces los rumores, aquellos susurros sobre los que juraban haber visto sombras moverse entre las columnas derrumbadas o haber oído lamentos en las noches más frías. Y, aunque siempre quise vivir algo sobrenatural, siempre lo había hecho desde la seguridad de las historias ajenas. Pero aquella noche fue distinto, decidí ver con mis propios ojos, desafiar lo que todos evitaban y mi ingenuidad me llevó a vivir el mayor terror de mi vida. Llegué a la iglesia pasada la medianoche. La oscuridad era densa, como si las sombras mismas absorbieran la luz de la luna. Las paredes ruinosas y el techo parcialmente colapsado proyectaban siluetas fantasmales. El silencio se sentía pesado, cargado de una calma que me oprimía el pecho. Por unos momentos dudé, pero ya estaba ahí, así que decidí entrar. Apenas había dado unos pasos cuando, de pronto, escuché un sonido. Era suave, casi imperceptible, como el murmullo de alguien que apenas pudiera hablar. Mis sentidos se agudizaron y mis músculos se tensaron. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Solo el eco del viento colándose por los espacios vacíos de las paredes. Atribuí el sonido a mi imaginación, a la sugestión de la noche. Sin embargo, algo en mi interior me gritaba que había algo más, algo que escapaba de mi lógica. Mientras avanzaba, el aire se tornaba cada vez más frío. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía helado, como si absorbiera la calidez de mi cuerpo. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un lamento, agudo y desgarrador, como si proviniera de alguien atrapado en un dolor eterno. Mi corazón se aceleró y por un instante dudé de mi cordura. Pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte, reverberando entre los muros de piedra. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y una voz interna, que apenas reconocí como mía, me incitaba a retroceder. Sin embargo, ya había llegado demasiado lejos. Avancé unos metros más y vi una silueta en la penumbra, cerca del altar. Era una mujer de espaldas, con un vestido largo y oscuro que parecía flotar a pocos centímetros del suelo. Su cabello, lacio y negro, caía como un velo, ocultando su rostro. Me quedé inmóvil, observándola, sin atreverme a mover un solo músculo. ¿Qué hacía una mujer sola en ese lugar y a esa hora? Un nudo de ansiedad y terror comenzó a formarse en mi pecho, pero algo, quizás la estúpida curiosidad,
me empujó a acercarme. Con cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. El lamento continuaba, como un eco lejano, y sentía que provenía directamente de la figura frente a mí. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me detuve. Supe en ese instante que algo andaba mal, que aquella no era una persona normal. La mujer permanecía inmóvil y aunque no podía ver su rostro, sentía una presencia pesada, casi asfixiante, como si cada suspiro de ella cargara un peso de siglos. De pronto, y sin que yo hiciera ruido alguno, la mujer giró lentamente la cabeza hacia mí como si hubiera sentido mi presencia. Lo que vi me dejó paralizado. Su rostro no era el de una persona viva, su piel estaba marchita, de un tono gris enfermizo, como si la muerte la hubiese abrazado hace mucho tiempo. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían dos pozos de desesperación que me atraparon. La boca, torcida en una mueca de dolor indescriptible, emitía aquel lamento lastimero, un grito que no era humano. El terror me invadió, un miedo tan profundo que me sentí como un niño indefenso. Quise correr, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Aquellos ojos, o lo que fuera que habitaba en ellos, me miraban, perforando mi ser. Sentí que mi alma misma era absorbida por esa mirada. Era como si su sufrimiento eterno quisiera contagiarse de mí, arrastrarme a las tinieblas de donde provenía. En un instante de lucidez o desesperación, logré recuperar el control de mis piernas y di un paso hacia atrás. Fue entonces cuando el lamento se convirtió en un grito desgarrador que resonó en cada esquina de la iglesia, sacudiendo las viejas paredes y haciéndome vibrar los huesos. Aquella figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, sin apartar la mirada de la mía. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, pero cada paso retumbaba como el eco de la muerte misma. No esperé más. Me di la vuelta y corrí como nunca había corrido en mi vida. Sentía su presencia detrás de mí, como una sombra que se acercaba cada vez más, amenazando con envolverme. El sonido de sus pasos, aunque apenas perceptibles, resonaba en mi cabeza y el eco de su grito seguía perforándome los oídos. Mientras corría, escuchaba susurros, como si voces antiguas me rodearan, voces que suplicaban ayuda, que se lamentaban en un idioma que no comprendía, pero cuyo dolor era tan palpable que me hacía tropezar. Al salir de la iglesia, el frío de la noche me golpeó y por un momento me detuve, intentando recuperar el aliento. Miré hacia atrás y pude verla en el umbral, mirándome con aquellos ojos vacíos, inmóviles, como si supiera que yo nunca la olvidaría. No entró a la luz, permaneció en la penumbra, como una sombra más entre las ruinas. Pero su figura permaneció grabada en mi mente como una marca indeleble que jamás podría borrar. Desde aquella noche no he vuelto a ser el mismo. Mi cuerpo, mi mente y mi alma quedaron marcados. A veces, en las noches de insomnio, puedo escuchar aquel lamento, tan vívido como aquella primera vez, y siento su presencia cerca, como si aún me vigilara. Nadie me creyó cuando intenté contar lo sucedido. Algunos amigos me dijeron que fue solo una pesadilla, una alucinación provocada por la sugestión de Halloween y las historias que siempre se cuentan. Pero yo sé lo que vi. Sé que esa mujer, o lo que quedaba de ella, sigue ahí, esperando a que alguien más se acerque, a que otro incauto caiga en la tentación de buscar lo desconocido. Porque no era una simple aparición. Era algo antiguo, un dolor acumulado durante siglos, un eco de almas atrapadas en la oscuridad, anhelando arrastrar a otros a su propio tormento. El niño perdido. Era Halloween de 1987 en San Juan. Había decidido salir esa noche por el viejo San Juan en busca de distracciones, de esa mezcla de vida y muerte que le da un aire místico a las calles coloniales, llenas de historias viejas y secretos que parecían susurrar al oído de quienes pasaban. No era tan tarde, aún resonaban las risas de niños disfrazados, y en cada esquina se escuchaba el eco de algún truco o trato. Había una vibración particular en el aire, un peso extraño, como si cada rincón escondiera algo más allá de lo visible. Me encontraba caminando junto a la plaza, observando las luces de las casas antiguas y el resplandor de las velas en los altares improvisados.
La brisa marina traía consigo un olor a sal y a hojas secas que combinaban perfectamente con el ambiente misterioso de Halloween. Entonces, entre las sombras, vi a un niño pequeño. No debía tener más de 6 años, con el cabello revuelto y una expresión desorientada en el rostro. Vestía una camiseta algo desgastada y unos pantalones cortos que no parecían parte de un disfraz. La ropa, antigua y gastada, parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. El niño me miró fijamente y sentí un escalofrío recorrer mi columna. A pesar de las luces y de la multitud a su alrededor, él estaba solo y se veía fuera de contexto, como si estuviera atrapado en una especie de burbuja donde el tiempo no tenía sentido. Caminé hacia él y justo cuando estuve cerca, habló en voz baja, casi en un susurro. «Señor, ¿me ayuda a encontrar a mi mamá?» Algo en su tono me hizo detenerme. Sus ojos oscuros parecían contener un abismo de miedo y tristeza, un miedo que no era normal para un niño en Halloween, como si estuviera atrapado en algo que ni él mismo comprendía. Sentí una punzada de compasión, una necesidad de ayudarlo, y me incliné para ver si podía tranquilizarlo. «Claro, pequeño», dije sin pensar. «¿Dónde viste a tu mamá por última vez?» Él solo señaló hacia un callejón oscuro, al final de la plaza. En un principio dudé, pero esa mirada desesperada me convenció. Empecé a caminar, y él se adelantó unos pasos, guiándome hacia la penumbra. La gente alrededor seguía su fiesta, ignorando al niño, como si solo yo pudiera verlo. A medida que avanzábamos, los sonidos festivos se iban apagando y la noche parecía oscurecerse de una forma antinatural. Lo seguí unos minutos. La calle parecía estirarse con cada paso y la distancia hasta el final del callejón se sentía más larga de lo que debería. El niño caminaba en silencio, sin volverse, pero su presencia se sentía como una sombra palpable, pesada. Comencé a notar un frío penetrante, uno que se sentía más allá de la piel, un frío que parecía emanar del mismo niño. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. Me detuve, confundido, buscando con la mirada. Todo había sido muy rápido, un momento estaba frente a mí y al siguiente no había rastro de él. Llamé su nombre, pero el eco de mi voz se perdió en el callejón, atrapado en un silencio profundo y denso que parecía absorber todo sonido. Me giré para regresar a la plaza, esperando encontrar a alguien, tal vez una madre preocupada, pero en lugar de eso, encontré a un anciano observándome desde la penumbra de una puerta cercana. Su rostro estaba marcado por los años y sus ojos brillaban con una mezcla de comprensión y pena. ¿Viste al niño?, preguntó con una voz quebrada. Asentí, sin saber cómo responder realmente. Sentí que mi piel se tensaba, como si estuviera presintiendo algo oscuro. «Ese niño se perdió hace mucho tiempo», dijo el anciano, con una mirada seria que me heló el alma. «Desapareció una noche de Halloween hace más de 30 años. Nadie volvió a verlo, vivo». Una sensación de vértigo me invadió. Intenté explicarle que acababa de hablar con él, que había caminado junto a él. Pero el anciano solo negó con la cabeza, como si supiera algo que yo no podía entender. Me alejé de él, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Decidí regresar a la plaza, convencido de que había algo extraño, pero sin lograr entender qué era exactamente. De regreso, noté que las luces de los faroles se volvían más débiles. Las calles, que momentos antes estaban llenas de gente, ahora parecían vacías, como si me hubiera adentrado en una versión alternativa del viejo San Juan. La sensación de frío era cada vez más intensa y sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero cuya presencia era innegable. Al llegar de nuevo a la plaza, escuché un susurro, un lamento bajo que apenas alcanzaba a descifrar. Me giré, buscando el origen, pero todo lo que encontré fue el eco de mi propia respiración. Entonces, lo vi de nuevo. El niño estaba parado al borde de la fuente, mirando hacia el agua con una expresión de profunda tristeza. Su figura era apenas visible en la oscuridad, y sin embargo, sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó paralizado. «No encuentro a mi mamá», susurró, sin mirarme. Algo en su tono me hizo retroceder.
Sentía que cada palabra de ese niño estaba impregnada de un dolor inmenso, un dolor que no era de este mundo. Quise decirle algo, ofrecerle alguna clase de consuelo, pero en el fondo sabía que nada de lo que dijera haría alguna diferencia. Él estaba atrapado en ese lugar, en esa noche, como una sombra de un tiempo pasado que jamás podría escapar. Decidí retirarme, pero justo cuando me di la vuelta, escuché una risa suave y siniestra, proveniente de algún rincón oscuro de la plaza. La risa era baja, pero se sentía como si estuviera en mi oído, como si fuera parte de mí. Me giré de nuevo, y esta vez, el niño no estaba solo. Detrás de él, en la penumbra, una figura borrosa se deslizaba hacia mí. Era alta, esbelta, y su rostro era un borrón de oscuridad, una sombra viva que parecía moverse con una intención maliciosa. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Quise correr, pero mis piernas parecían clavadas al suelo, atrapadas por el peso de un miedo que nunca había sentido antes. La figura avanzó hasta detenerse junto al niño, y ambos me miraron. El niño tenía la misma expresión de tristeza, mientras que la sombra a su lado parecía sonreír con una crueldad inhumana. En ese instante, comprendí que esa figura no era su madre, era algo mucho peor. Retrocedí, y sentí un frío indescriptible envolverme. Mis manos temblaban, y mi respiración era errática, como si cada aliento que tomara fuera el último. La plaza, las luces, el murmullo lejano de la gente, todo comenzó a desvanecerse, dejándome solo en la oscuridad junto a aquellas dos figuras. Con un último esfuerzo, logré darme la vuelta y correr. Mis pies golpeaban el suelo empedrado, pero a cada paso sentía como si el mundo a mi alrededor se disolviera, como si estuviera cruzando un umbral hacia un lugar del que jamás podría regresar. Las risas, las sombras, los susurros, todo me perseguía, como si los ecos de esa noche me hubieran marcado para siempre. Finalmente, llegué a la calle principal, y de repente, todo volvió a la normalidad. La música, la gente, las luces, pero algo en mí había cambiado para siempre. Sentía el frío en mis huesos, un peso que no desapareció, incluso después de estar de nuevo bajo la luz. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño, parado junto a la fuente, y a esa sombra con su sonrisa perversa, mirándome, acechándome desde la oscuridad. No regresé al viejo San Juan por años después de aquello, pero, en mi mente, esa noche seguía viva, como si fuera un recuerdo insidioso, una pesadilla que jamás podría borrar. Hoy, aún siento el peso de esos ojos sobre mí, especialmente en Halloween, cuando el aire parece vibrar con ese mismo escalofrío, y el eco de aquella risa me recuerda que hay sombras que no pertenecen a nuestro mundo, pero que buscan quedarse. Y sé que, algún día, volverán por mí. Los ojos de la noche. Soy Juana, de Lima, y desde Halloween de 2009 arrastro un miedo que se ha vuelto parte de mí. Es un temor que surge en las sombras, me observa en los rincones y me atormenta en sueños que parecen interminables. Cuando cierro los ojos, veo los suyos, vidriosos, pequeños y crueles. No sé cómo sucedió, ni por qué, solo sé que esa noche desató algo oscuro, algo de lo que nunca podré escapar. Esa noche me convencieron de ir a una casa antigua que quedaba en una zona que todos evitaban. La llamaban la casa de las muñecas porque, según decían, una familia la había dejado a su hija antes de morir y ella se había pasado años encerrada allí, rodeada de muñecas de porcelana. Mis amigos insistieron en que sería el lugar perfecto para celebrar Halloween, un sitio donde la atmósfera haría el trabajo de los disfraces baratos y las historias de fantasmas. Desde el primer momento en que crucé la puerta de aquella casa, algo se sentía mal. El aire era pesado, impregnado de polvo y una humedad antigua que parecía no haber visto luz en décadas. En el centro de la primera habitación, una lámpara tenue iluminaba apenas las figuras de las muñecas. Cientos de ellas, colgadas en las paredes, apiladas en estantes o recostadas en muebles descoloridos, parecían observarnos en silencio. Mis amigos reían, fingiendo terror para provocar risas nerviosas. Yo intentaba seguir el juego, pero algo en el lugar me incomodaba. Era como si, de algún modo,
esas figuras de ojos inertes y sonrisas heladas no fueran meros juguetes abandonados. Y entonces sucedió. Mientras observaba una muñeca en particular, sentí que su mirada se clavaba en mí. Su rostro era pálido, con mejillas ruborizadas y labios pequeños que formaban una sonrisa torcida, casi cruel. De repente, lo vi, su cabeza giró hacia mí. Los ojos brillaron con una intensidad antinatural, como si estuvieran vivos. No tuve tiempo de reaccionar antes de que su mirada se volviera fría y fija, clavándose en mis pupilas con una intensidad que nunca había sentido antes. Era una sensación de vulnerabilidad absoluta, como si esa muñeca hubiera accedido a lo más profundo de mi mente. ¿Viste eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Pero mis amigos no habían notado nada. Ellos seguían riendo, ajenos a lo que yo acababa de presenciar. Quise pensar que estaba imaginando cosas, que la atmósfera del lugar y las historias habían jugado con mi mente. Pero la sensación de esa mirada no desapareció. A medida que avanzaba la noche, comencé a sentirme atrapada en la casa, como si el aire se volviera más denso, casi opresivo. Era una incomodidad que iba creciendo, lenta y constante. Intenté mirar a otra parte, ignorar a las muñecas y concentrarme en la conversación, pero de vez en cuando sentía esa mirada en la espalda, esa sensación de que algo me observaba. Mis amigos no notaban nada, y su despreocupación me hacía dudar de mi propia cordura. Cuando finalmente decidimos irnos, sentí un alivio inmenso. Pero antes de cruzar la puerta, miré una vez más hacia esa muñeca, la misma que me había mirado al llegar. Sus ojos, en esa penumbra tenue, brillaron con una malicia que me hizo temblar. No sé cuánto tiempo pasé mirándola, incapaz de apartar la vista. Una parte de mí temía que, si daba un paso sin mirarla, me atacaría por la espalda. Finalmente, rompí la mirada y salí de la casa, sintiendo un peso que me seguía incluso al otro lado de la puerta. Esa misma noche, al cerrar los ojos, soñé con ella. En el sueño, la muñeca estaba frente a mí, inmóvil, pero sus ojos tenían una vida propia, mirándome con una intensidad que me paralizaba. Sus labios se movían en un murmullo incomprensible, y el sonido era como el roce de hojas secas, áspero y sin forma. Me desperté con el corazón desbocado, el sudor frío pegándose a mi piel. Traté de calmarme, pensando que era solo una pesadilla, que todo pasaría. Pero no pasó. Cada noche, sin falta, la muñeca aparecía en mis sueños. A veces, estaba en la misma habitación de la casa, otras, en un rincón oscuro de mi habitación, observándome desde las sombras, con una paciencia enfermiza. Con el tiempo, sus murmuros en los sueños empezaron a ser más claros. No puedo recordar las palabras exactas, pero el tono era de reproche, de odio. Sentía que me culpaba por algo que no comprendía, y su mirada cada vez era más feroz, más cruel. Durante el día, intentaba actuar con normalidad. Salía con mis amigos, iba a clases, hacía lo que podía para distraerme. Pero, a medida que caía la noche, esa opresión regresaba, junto con la certeza de que ella estaría esperándome. Cada vez me sentía más agotada, mis ojos empezaban a mostrar ojeras profundas, y mi piel, pálida y sin vida, reflejaba el miedo que llevaba dentro. Nadie entendía lo que pasaba, y después de un tiempo, dejé de intentar explicarlo. Entonces, una noche, todo empeoró. Había dormido poco en las últimas semanas y, al cerrar los ojos, sentí que caía en un sueño profundo y pesado. Pero al abrir los ojos, ya no estaba en mi habitación. Estaba de nuevo en la casa de las muñecas, rodeada de esas figuras de porcelana que me miraban desde las paredes. No había escapatoria. Caminé, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos, y, al llegar al centro de la habitación, la vi. La muñeca estaba ahí, con su mirada fija en mí, y esta vez su rostro había cambiado. Era más real, más humano. Su piel, ya no de porcelana, parecía tener una textura áspera y pálida, y sus ojos, esos ojos vacíos, estaban llenos de odio y vida. Me habló en un susurro que heló mi sangre. ¿Por qué te fuiste?, dijo, sin mover los labios, pero su voz resonaba en toda la habitación. Quise gritar, correr, hacer algo, pero estaba paralizada.
Sentía como si cadenas invisibles me ataran al suelo, incapaz de moverme. La muñeca dio un paso hacia mí y su rostro empezó a transformarse en el mío, pero con esa expresión de rabia inhumana. Sentí su odio, su furia, como un veneno que se extendía dentro de mí. Ella era yo, pero una versión retorcida, atrapada en la oscuridad de esa casa. Al despertar, tenía marcas en los brazos, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. El sueño había sido tan real que me costó distinguir si realmente estaba en mi habitación o aún en esa casa. Sentí que, de alguna manera, ella había cruzado una línea que ya no estaba limitada a mis sueños. Las noches se volvieron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Y cada vez, la muñeca estaba más cerca de mí, su rostro más humano, sus manos estirándose hacia mí, hasta que sentía su aliento en mi piel, su voz en mi oído. Llegué al límite una madrugada. Desesperada, busqué información sobre la casa, tratando de entender qué era lo que me estaba sucediendo. Descubrí que la última dueña había muerto en circunstancias extrañas. Los vecinos decían que se había vuelto loca, convencida de que sus muñecas la observaban y susurraban secretos prohibidos. Cuentan que, antes de morir, arrancó los ojos de todas las muñecas y luego los suyos, dejándose morir en el suelo, rodeada de aquellas miradas vacías. Algo en esa historia me hizo comprender que, de algún modo, yo había sido elegida por ella. La mujer, o lo que fuera que se había vuelto, había encontrado en mí un nuevo recipiente para su locura. Ya no duermo, no puedo. Cada vez que cierro los ojos, siento su presencia, sus manos en mi piel, su aliento en mi oído, sus susurros escalofriantes. No importa cuántas luces encienda o cuántas oraciones recite, sé que ella está ahí, esperando el momento en que finalmente ceda al cansancio, a la desesperación. Y cuando eso suceda, sé que tomará mi lugar. Algunos dicen que lo que sucede en Halloween es solo un juego de la imaginación, pero yo sé que hay algo más, algo oscuro que se esconde en las sombras y espera. Y sé que, algún día, no podré escapar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.